Bienvenidas, bienvenidos una semana más a mi canal. Esto es Atrapado en Comala. Yo soy Jorge y hoy vengo con el Wrap Up del mes de julio, es decir, con el resumen mensual de mis lecturas del mes de julio, que ha sido un mes, la verdad, bastante bueno. Os voy a hablar de 4 lecturas que me han gustado bastante. La primera de ellas es ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?, de Raymond Carver, que Raymond Carver es el máximo exponente de un género literario que se llama realismo sucio, y me gustaría hablar brevemente de este movimiento, de este género, porque esta obra, que es una obra de relatos, todos los relatos pues están muy empapados en todas las características de este género. Entonces quiero hacer primero una pequeña introducción a lo que es el realismo sucio y luego ya pues sí hablar más en profundidad de esta obra en concreto. El realismo sucio es un movimiento que tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX, fundamentalmente en Estados Unidos, y que se caracteriza por un estilo literario, por un estilo de escritura muy minimalista, con muy pocos elementos, y también por representar la realidad de una forma muy directa y también muy cruda. Con esto de escritura minimalista y pocos elementos, a lo que me refiero es a que el lenguaje es muy sencillo, a que las frases son muy cortas, a que se emplea el léxico común, o sea, no vamos a encontrar tecnicismos, no vamos a encontrar cultismos, no hay tampoco pues grandes artificios, no hay un exceso de ornamentos literarios, hay una ausencia de metáforas. En definitiva, que es un lenguaje muy llano, muy simple y sobre todo muy directo. Y las temáticas pues son fundamentalmente temáticas oscuras, donde predominan pues temas como la soledad, la alienación, la desesperanza, el descontento con el sueño americano, el descontento con la vida en general, porque son personajes que viven en la más absoluta desolación. Estos personajes se podría decir que son antihéroes, se acentúan mucho sus defectos y en definitiva, son, digamos, lo contrario a lo que uno pues, podría esperarse de los protagonistas de novelas o de obras de corte más clásico. Entre los autores representativos del realismo sucio, aparte de Raymond Carver, que como ya he dicho es el padre o el máximo exponente del realismo sucio, de Raymond Carver quiero decir que aparte de esta obra de la que voy a hablar, de qué hablamos cuando hablamos de amor, también tiene otras colecciones de relatos. Carver es cuentista, que también son muy conocidas, también tienen mucha importancia y también pues están también impregnadas en este realismo sucio, que son Catedrales, que probablemente sea, yo creo que su obra más conocida, y luego tiene otra que tiene un título que a mí me parece muy divertido, que es ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Que es una frase muy parecida a esto que le dijo el rey emérito a Hugo Chávez en aquella ocasión, no sé si lo recordáis. Claro, él no utilizó el por favor, pero me recuerdo mucho. Pero aparte de Raymond Carver, también encontramos entre autores pues, representativos de este género a Charles Bukowski, que es un autor también muy conocido, muy leído, que yo no he leído, pero según tengo entendido ha envejecido regular. También tenemos menos conocidos a Richard Ford, a Tobias Wolff, también está Chuck Palahniuk. Chuck Palahniuk es el autor del Club de la Lucha, que si no conocéis la novela, seguro que sí que conocéis la película, la adaptación cinematográfica de esta novela, que está dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt. Luego se cita mucho a John Fante, como representante del realismo sucio. Realmente Fante es anterior. La obra más conocida de John Fante, Pregúntale al polvo, es de 1939 y todas estas obras del realismo sucio son ya de los años 70 y muy especialmente de los años 80. Pero, claramente John Fante pues, es un precursor del realismo sucio, encontramos en él un claro antecedente y pues es una figura muy influyente en todos estos autores que he ido mencionando. Aquí en España también se puede hablar de realismo sucio, pero más tarde que en Estados Unidos. Aquí ya es en los años 90, cuando una serie de autores pues sí que hacen un tipo de literatura que tiene muchas características del realismo sucio y que por tanto gran parte de la crítica pues considera su literatura como un reflejo de este realismo sucio de Estados Unidos aquí en España. Y entre estos autores que encarnan este realismo sucio español, pues se encuentran José Ángel Mañas, Ray Loriga,
Kiko Amat, Lucía Echevarría. Son, en definitiva, estos autores a los que se conoce como generación Cronen. Generación Cronen, que es un término pues precisamente en honor a la novela de José Ángel Mañas, Historias del Cronen, que fue pues, muy popular en los años 90 y que refleja muy bien pues, las preocupaciones, el tipo de temática que desarrollan estos autores. Ya centrándome en esta novela, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Bueno, es una novela de 1981. Yo tengo esta edición de Anagrama, que es una traducción, os lo voy a decir, de Jesús Zulaika. Jesús Zulaika. Es de la colección 50 compactos de Anagrama que quiero contar que yo, bueno, me compré este libro hace, nada, 2 meses cuando lo empecé y busqué en Todos tus libros, que es una web donde tú puedes buscar un libro, una edición en concreto y ver en qué librerías está de toda España. Y me pareció que esta edición en concreto solamente estaba en 3 librerías de toda España y solamente una estaba en Madrid. Así que, bueno, lo intenté buscar en Vinted, en Wallapop, me fue absolutamente imposible. Así que fui corriendo a la librería en la que se suponía que estaba, cruzando los dedos para que no fuese pues un error del stock. Y efectivamente estaba allí, así que, bueno, parece ser que me he llevado el último ejemplar de toda la Comunidad de Madrid y uno de los últimos de toda España. Como comentaba antes, es un libro de relatos. Carver es cuentista, escribe relatos. Esta obra tiene 17 relatos que obviamente son muy breves porque, mirad, es una obra brevísima, así que imaginaros cómo son los relatos, pues 3-4 páginas tienen algunos relatos, otros son un poco más extensos, pero en cualquier caso la mayoría de los relatos son muy breves. El estilo de estos relatos es muy minimalista, ya hemos visto que es una de las principales características del realismo sucio, se hace un gran uso de la economía del lenguaje y se nota que hay un proceso de recorte, un proceso de poda que además no llevó a cabo Raymond Carver, sino que fue su editor, Gordon Lish, quien hizo este recorte. De esto hablaré un poco más adelante porque es verdad que esto ha suscitado cierta polémica, pero bueno, luego voy a este tema. El lenguaje de estos relatos es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy preciso. O sea, está completamente cargado de significación. Es decir, las palabras son muy importantes, las palabras están pues repletas de sutilezas, de pequeños matices y esto pues exige al lector una lectura atenta, ¿no? Pues para captar estas sutilezas y estos pequeños matices. Temáticamente, bueno, el tema principal de todos los relatos, ¿no? Que atraviesa todos los relatos es el amor. El propio título, de qué hablamos cuando hablamos de amor, pues ya hace referencia de forma explícita a este tema. Por cierto, de qué hablamos cuando hablamos de amor, también es el título de uno de los relatos, del relato más extenso, que es, no recuerdo mal, es el penúltimo, creo que es el penúltimo, pero bueno, eso, que el amor es el tema central que atraviesa todos los relatos. Pero no se muestra la parte más romántica del amor, sino más bien todo lo contrario. Lo que se nos muestra es la decadencia de las parejas, la desintegración, los malentendidos, los problemas de comunicación. Se muestra la fragilidad del amor, las confusiones que a veces genera. En fin, son relatos pues bastante oscuros, bastante decadentes y pues desesperanzadores. Otros temas importantes, aparte del amor, pues son la soledad, las tensiones, se juega mucho con las tensiones, la violencia, el alcoholismo. El alcoholismo es un tema muy importante porque el alcohol es un elemento que también está presente no en todos los relatos, pero sí en la inmensa, o sea, en la inmensísima mayoría de ellos, en la inmensa mayoría de los relatos está presente el alcohol. Luego, pues tiene mucha importancia lo cotidiano. O sea, a ver, los personajes de Carver son padres de familia, amas de casa, funcionarios, trabajadores asalariados de clase media o clase baja, sobre todo clase media, cuyas preocupaciones, pues, son la salud, el dinero, las relaciones sentimentales, o sea, temas absolutamente mundanos. No hay nada espectacular aquí. Otra cosa muy importante de estos relatos es que generalmente no hay conclusiones ni finales cerrados. Es decir, lo que aquí se nos muestra son como pequeños cuadros, como escenas que parece que pertenecen a algo más grande, pero que han sido recortadas de ahí y se nos dan tal cual.
pero claro, se intuye que casi todo lo que se nos cuenta tiene un antecedente que no se nos es dado a los lectores. Y también te deja la sensación o como que resulta necesaria una continuación que tampoco llega nunca. De tal forma que los finales pues dejan bastantes incógnitas y sobre todo como una sensación de inconclusión. Y esto, pues por un lado, exige al lector que sea quien rellene los huecos, quien cubre las ambigüedades, y por otro lado, pues refleja muy bien lo que es la vida real, ¿no? Donde pues las cosas a veces no se cierran, no finalizan, no concluyen. Entonces, pues hay incertidumbre, hay inconclusión, hay incompletud. Como he mencionado, Gordon Lish, que es el editor de Raymond Carver, llevó a cabo una grandísima tarea de recorte, de poda del texto de los relatos, hasta reducir a los relatos pues a lo mínimo, a lo esencial, a la mínima expresión, de tal manera que, bueno, para que os hagáis una idea, se ha conseguido rescatar el texto original de Carver antes de que pasase por las manos de Gordon Lish. Lo ha publicado también Anagrama, se llama Principiantes y tiene 320 páginas frente a las 155 que tiene de que hablamos cuando hablamos de amor. Es decir, son los mismos relatos, pero mucho más cortos. Entonces, claro, esto ha suscitado cierta polémica sobre hasta qué punto se puede considerar a este editor, Gordon Lish, no solo como un mero editor, sino como un coautor de la obra. Porque, desde luego, los relatos son muy diferentes a cómo eran cuando los escribió Carver. Mi opinión personal es que la edición de los textos, pues obviamente es una parte importantísima de todo este proyecto, ¿no? Desde que se concibe una idea hasta que aparece el libro físico, pero es un proceso que siempre va después de la creación. Entonces, sí que creo que Gordon Lish es un editor que ha hecho un enorme trabajo de edición, ha conseguido que los textos sean estos textos que nos han llegado y no otros, o sea, tiene mucha importancia en el resultado final, pero no forma parte del proceso de creación, ¿no? De generar texto, de crear ideas. Entonces creo que es un gran editor que ha hecho un gran trabajo de edición, pero que no se puede considerar en ningún caso que sea coautor de la obra. Esta es mi opinión, pero bueno, podéis dejar en los comentarios qué es lo que opináis vosotros, porque bueno, ha suscitado cierta polémica, entonces pues hay opiniones para todos los gustos, así que dejadme qué opináis, si se puede considerar que Gordon Lish es coautor o no de esta obra. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Ha sido mi primer acercamiento al realismo sucio y tengo que decir que es un estilo que no me ha gustado especialmente. Me explico. Siento que a mí me gusta el lenguaje como un poco, no más cuidado, porque este lenguaje está muy cuidado, pero quizás como un poco más recargado, o si no más recargado, más lírico. En el caso de que sea más simple, pues que sea más lírico, ¿no? Porque, por ejemplo, al final de este vídeo voy a hablar de una novela que también he leído en el mes de julio, que tiene un estilo también muy minimalista y muy simple, pero es más lírico y me gustó bastante más. Entonces, bueno, no es un estilo que me haya gustado mucho, pero, sin embargo, lo que sí que me ha gustado mucho es el juego este que propone Carver de convertir a los lectores como en espectadores de vidas corrientes, ¿no? Como que, o sea, como si abrieras la ventana de una casa cualquiera y entraras en la cotidianidad, en la intimidad de personajes totalmente corrientes, con preocupaciones absolutamente mundanas. Sí es verdad, en momentos igual un poco turbulentos o de crisis, pero no sé, esto es algo que a mí sí me ha gustado mucho. Quiero destacar 3 relatos de que hablamos cuando hablamos de amor. El primero se llama ¿Por qué no bailáis? Y es el primero, es el que abre la obra. El segundo se llama Belvedere y el tercero, que es el que más que gustarme, no es que no me haya gustado, pero que sobre todo me impactó mucho, se llama Diles a las mujeres que nos vamos. Lo que voy a hacer ahora es leeros el inicio de algunos de estos relatos, el inicio, es decir, las primeras líneas, el primer párrafo, que es cortísimo, o sea, no es nada. Simplemente, pues bueno, pues por si no conocíais el realismo sucio, no habéis leído ni a Raymond Carver ni a ninguno de esos autores, pues para que sepáis un poco cómo es el estilo y pues, por si os llama la atención, que podáis leer más. Vale, el primero, que es el relato que abre el libro, ¿Por qué no bailáis?, empieza así. Se sirvió otra copa en la cocina y miró los muebles del dormitorio, situados en la parte delantera del jardín.
Excepto el colchón desnudo y las sábanas a vivas rayas que descansaban junto a dos almohadas sobre el chifonier, todo mostraba un aspecto muy semejante al que había tenido el dormitorio. Mesilla de noche y pequeña lámpara a su lado de la cabecera. Mesilla de noche y pequeña lámpara al otro lado, el de ella. Su lado y el lado de ella. Pensó en ello mientras bebía a sorbos el whisky. Luego este relato no lo he nombrado, se llama Visor, es el segundo, también voy a leeros el inicio. Un hombre sin manos llamó a mi puerta para venderme una fotografía de mi casa. Si exceptuamos los ganchos cromados, era un hombre de aspecto corriente y tendría unos 50 años. El otro relato, Belvedere, empieza así. Por la mañana me echa teachers en la barriga y lo apura lametones, y esa misma tarde trata de tirarse por la ventana. Luego el otro, el de Diles a las mujeres que nos vamos, no voy a leer el inicio porque, bueno, el inicio realmente no tiene nada, lo que es muy impactante es el final, pero bueno, para descubrir eso pues ya tendréis que leer el relato. Bueno, yo creo que en estos pequeños fragmentos ya se intuyen algunas características del realismo sucio. El alcohol ya habéis visto que es un elemento que aparece en el inicio ya de dos de estos relatos y bueno, yo creo que se intuyen más características. Entonces, es un libro que sí que recomiendo mucho como acercamiento al realismo sucio si es un género que os interesa o que os llama la atención. Es decir, es una muy buena puerta de entrada a este género. La segunda novela que leí en el mes de julio fue El descontento, de Beatriz Serrano, que es una novela muy reciente, es de 2023, y está publicada por una editorial que se llama Temas de Hoy. Y nos cuenta la historia de Marisa, que Marisa es una mujer de unos 30 y pocos años, que es publicista y trabaja en una agencia de publicidad. Y ella odia, más que su trabajo, lo que odia es el hecho de trabajar, ¿no? De pasar tantas horas en la oficina haciendo como que hace algo y que es productiva, cuando en realidad pues lo que hace gran parte del tiempo es ver vídeos en YouTube. A ver, Marisa es una mujer que digamos que cumple con lo que podría esperarse de ella. Tiene un buen trabajo, trabaja de lo que ha estudiado, además es un empleo estable, además es como medio jefa, o sea, no es jefa, pero sí que ocupa como una posición intermedia, o sea, tiene gente por encima, pero también tiene personas a su cargo, vive sola, bueno, en definitiva, que cumple con las expectativas laborales y sociales. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que lejos de sentirse como afortunada o satisfecha, siente que su vida es terriblemente aburrida, monótona y vacía. Y lo que hace Marisa para sobrellevar el día a día, pues es, bueno, lo que he comentado antes, ¿no? Mirar vídeos en YouTube, que es algo que pues le relaja bastante, y tomar Orfidal, que bueno, pues que es algo que imagino que le relajará más aún. Es la forma que tiene ella de evadirse de la realidad porque pues siente un descontento bastante grande. Entonces esta obra, digamos, que explora, bueno, evidentemente, nuestra relación con el trabajo, ¿no? Y la autora habla de ese desencanto de la generación millennial pues en el ámbito laboral y habla sobre las ideas que nos han metido en la cabeza, las ideas que hemos interiorizado, como por ejemplo pues la idea de vocación, trabaja en algo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca, que seguro que es una frase que, bueno, que todos habréis escuchado de sobra, y es una frase a la que la autora alude en una entrevista que he leído para una revista, no recuerdo ahora mismo cuál, pero bueno, y ella, Beatriz Serrano, la autora, lo que dice es que por qué la vocación tiene que estar relacionada con el trabajo, o sea, que igual su vocación pues es llegar a casa, después de trabajar, entiendo, porque hay que trabajar, y hacer un puzzle o hacer una tarta, ¿no? Que, en fin, puede ser algo que no sea productivo. También comenta, bueno, más o menos, que el hecho de creer como que tu trabajo de alguna manera tiene que definirte o te otorga, digamos, cierta identidad, porque, bueno, pues se supone que has estudiado algo que te gusta, en algunos casos, y que trabajas algo que te gusta, pues eso como que al final acaba provocando, pues, una gran insatisfacción y una gran infelicidad. Claro, es que igual la clave de la felicidad y de la satisfacción personal pues no es tanto trabajar en algo que te guste, sino tener un trabajo
que pues te permita, digamos, cierta conciliación con tu vida, tiempo libre de calidad y el suficiente dinero también, obviamente, como pues para poder precisamente aprovechar ese tiempo libre para hacer cosas que realmente te gustan y que realmente disfrutas, ¿no? Igual la clave va más por ahí. No sé qué opináis de esto, también abro debate, pero vamos, a mí al menos creo que no hay nada que me guste lo suficiente como para pasarme 8 horas del día durante 5 días a la semana, durante 35 años de mi vida haciendo. O sea, me gusta mucho leer, pero si me pagasen por leer y tuviese que leer 8 horas al día, pues también acabaría hartísimo de leer y seguramente no lo disfrutaría. Entonces, bueno, son ideas más de las que habla el libro, porque realmente tampoco habla tanto de esto, sí, no sé, creo que son, bueno, pues como reflexiones que sí que suscita esta lectura. O sea, el libro es una gran crítica a las dinámicas laborales modernas, ¿no? Y a la superficialidad que se esconde ahí bajo la superficie. Es una crítica a la rutina, es una crítica a la falsa idea de éxito que nos han vendido, esta cultura corporativa. O sea, es una novela de crítica laboral, ¿no? Digamos, pero no se centra, o sea, no solamente se centra en el aspecto laboral, en la vida laboral de Marisa, de la protagonista, sino que también abarca pues otros aspectos de su vida, como bueno, pues sus relaciones interpersonales, ¿no? Sus relaciones, sí, con sus compañeros de trabajo, hay mucho de eso, muchísimo, pero también sus relaciones con amigos, con amigas, sus relaciones familiares, relaciones sentimentales o algo parecido que tiene por ahí. En fin, que sí que es una novela que se centra sobre todo en el ámbito laboral, pero como que también abarca más aspectos, ¿no? De su vida, que al final, es verdad que al final acaba todo un poco interrelacionado de alguna manera. Yo lo que más destaco de esta novela es lo sumamente divertida que es. O sea, es divertidísima. Yo me... Iba a decir, porque es que me acabo de acordar de que me he llegado a reír en el metro, en plan, en voz alta, en alto, leyendo esta novela, que es una cosa pues que no me había pasado nunca y me ha pasado, con lo cual yo, de verdad, ya con eso lo digo todo. Yo me he divertido muchísimo leyendo esta novela, muchísimo. Pero a ver, este humor, esta diversión, no está tanto en digamos, las cosas que ocurren y que suceden durante la gran parte de la novela, porque veremos que el final es un poco diferente, pero durante la mayor parte de la novela el humor está en la mirada de la narradora, ¿no? Que es la propia Marisa, porque es una novela narrada en primera persona. Es en su manera de contar las cosas, que tiene un humor muy ácido, mucho sarcasmo, hace una crítica muy mordaz de la sociedad, de las relaciones laborales. Bueno, de verdad que es divertidísimo. Sin embargo, el final rompe un poco como el decoro narrativo, ¿no? En el sentido de que es una novela bastante verosímil durante, pues eso, toda la obra, y luego el final rompe esa verosimilitud a favor del disparate. O sea, las últimas, yo qué sé, 30, 40 páginas más o menos, son eso, un absoluto disparate. O sea, se convierte en una cosa sumamente delirante. Y es inesperado porque rompe mucho con el tono general que llevaba toda la novela, pero yo creo que funciona muy bien. Yo al menos a mí me ha gustado mucho, yo me he divertido mucho y bueno, pues es una novela que sí que recomiendo. No os esperéis gran cosa, o sea, formalmente pues es muy sencilla, está escrito con un lenguaje muy sencillo, pero yo es que me lo he pasado tan bien que le he puesto 4 estrellas, o sea, me ha gustado bastante. Bueno, y ahora ya pasamos a mi lectura favorita del mes, que es En las manos el paraíso quema, de Paul Wast. Por cierto, este título, sé que si no lo digo ahora se me va a olvidar, que viene aquí al inicio, es una cita, bueno, no sé exactamente, ahora que lo veo, no es exactamente la cita, pero bueno, está más o menos sacado, inspirado me imagino que será un poema de Marina Tsvetaeva que dice: ofrecido en la palma de la mano, el paraíso, no lo cojas, quema. Más o menos, bueno, está sacado de ahí el título, aunque no sea literal. Bueno, que este libro fue un regalo de cumpleaños que me regaló mi amiga Inés y bueno, pues obviamente ha sido un acierto total porque me ha gustado muchísimo. A ver, no quiero hablar mucho de este libro, ¿vale? Porque creo que se disfruta más cuanto menos sepas de él, pero sí que no es un libro para todo el mundo en absoluto, entonces sí que quiero dar algunas pinceladas
para que sepáis qué tipo de libro es, porque, bueno, pues eso, no es un libro que pueda recomendar así abiertamente a cualquiera. Entonces, sí que voy a hablar un poco de él. Bueno, lo primero, lo publica Anagrama, es una traducción de Carlos Mayor, es una traducción del catalán. Paul Guasch es un autor catalán que escribe en lengua catalana. De hecho, su novela anterior, Napalm en el corazón, me parece que se llama, ganó un premio que no recuerdo el nombre del premio, pero bueno, es el premio que otorga Anagrama a las novelas escritas en lengua catalana, ¿no? Está el premio Herralde, que es para las novelas escritas en lengua castellana, y luego hay otro premio que es para las novelas escritas en lengua catalana. Bueno, pues su primera novela, Napalm en el corazón, ganó este premio, y esta, En las manos del paraíso quema, es su segunda novela. Es un libro muy breve, tiene poco más de 150 páginas, pero recomiendo leerlo pausadamente, porque es un libro que creo que hay que detenerse mucho en cada párrafo, en algunas frases, porque el estilo es, bueno, maravilloso. O sea, el estilo de este libro me ha encantado. No he leído su novela anterior, Napalm en el corazón, pero bueno, es un autor que voy a leer su novela anterior, voy a seguir leyendo todo lo que publique, porque a nivel estilístico me parece una absoluta delicia. La novela nos cuenta la historia de dos amigos, Lytton y Rita, que son los protagonistas de la obra. Lytton viene de la ciudad, ¿no? Y llega al pueblo donde pues, se desarrolla gran parte de la acción, y Rita vive en la colonia, que la colonia pues, es una comunidad minera que se encuentra en las montañas, ¿no? En lo alto de la montaña, pero cerca del pueblo. El espacio de la obra es, por tanto, pues este entorno rural, fundamentalmente, porque sí que hay alguna escena, creo recordar, hacia el final, que se desarrolla en la ciudad, pero bueno, gran parte de la obra, casi toda la obra, pues se desarrolla en este entorno rural. Pero lo realmente interesante y de lo que quiero hablar es del tiempo, porque mientras yo estaba leyendo la novela no tenía nada claro si estaba ambientada en el pasado o en el futuro. A ver, me explico. Por un lado, hay dos referencias a dos cosas, dos hechos que parecen situar la novela, yo diría que a principios de los años 80. Una de estas cosas es el servicio militar obligatorio, o sea, la mili, ¿no? Comúnmente conocido como la mili, que fue pues, un servicio militar que fue obligatorio aquí en España durante muchísimo tiempo, hasta hace bastante poco, hasta el año 2001. Y lo otro, el otro elemento es el inicio de la crisis del SIDA, ¿vale? A ver, son cosas que no se explicitan, ¿vale? Que esté hablando de eso, o sea, no se puede asegurar que esté hablando de eso, pero tú como lector conoces las referencias y lo que está diciendo pues lo interpretas y te lleva muy directamente a estas referencias, o sea, parece bastante claro que esté hablando de ello. Pero por otro lado, la novela plantea como una especie de distopía, ¿no? Futurista, en la que, bueno, pues hay muchísimas sequías, hay unas olas de calor insoportables, oleadas de incendios constantes. De hecho, Lytton, el protagonista, forma parte de un equipo que combaten los incendios que arrasan los bosques, ¿no? que rodean el pueblo. O sea, el libro habla de un mundo que está al borde del colapso, al borde del derrumbe total y absoluto, resistiendo, pero vamos, a punto de colapsar. Creo que esto pues, es una crítica hacia nuestra forma de habitar el mundo, ¿no? Y hacia dónde estamos llevando el planeta. De hecho, da bastante miedo leerlo porque tú lo lees y sientes que está hablando de un futuro muy, muy cercano. Y el libro, pues básicamente se centra en las relaciones interpersonales que surgen y que se desarrollan en este contexto de emergencia climática, ¿no? Es sobre todo una historia de la amistad de los protagonistas, de Lytton y Rita, pero también nos habla de sus relaciones sentimentales, ¿no? La relación de Lytton con otro chico, René, al que conoce pues, precisamente en este servicio militar o no, bueno, o de lo que sea, y la relación de Rita con Félix, que es un chico al que conoce en una fiesta. También se habla de relaciones familiares, en fin. Es un libro que no es que tenga mucha acción en absoluto, sino que explora más bien pues, estas relaciones, ¿no? de los personajes pues, dentro de este contexto. Formalmente es un libro que me ha parecido muy interesante porque bueno, hay una alternancia entre diferentes narradores, hay un narrador en primera persona, un narrador en tercera persona, también hay en algún momento un narrador en segunda persona. Luego también hay alternancia entre los tiempos verbales, hay partes narradas en pasado, otras en presente, otras en futuro.
Luego no hay diálogos, es una cosa también que llama bastante la atención o bastante destacada, que es todo narración. Y bueno, es una narración muy desordenada, muy fragmentada, muy caótica. De hecho, la escena en la que se conocen los protagonistas, Litón y Rita, es un capítulo que está en mitad del libro, prácticamente, o sea, sí, de hecho creo que está justo en mitad del libro. Es un capítulo que me encanta, o sea, yo creo que es mi capítulo favorito. Es un capítulo que está, bueno, pues ambientado en una fiesta. Narra cómo desde el final de la tarde, cuando se están preparando como para ir a la fiesta, hasta ya bien entrada la mañana del día siguiente, y te lo va narrando por horas, ¿no? Como que te pone, pues, 7:34 y una narración de lo que pasa es ahora, 8:37, 9:35, a la 1 de la mañana con no sé cuánto, hay una chica bailando descalza, tal. Entonces, eso, tiene esta estructura puzzle, que es un puzzle al que, por cierto, le faltan algunas piezas, hay elipsis, que se espera, bueno, pues que el lector sea quien rellene esos huecos. Y nada más, que me ha encantado, que ya lo he dicho, ha sido mi mejor lectura del mes, pero es que además también ha sido una de mis mejores lecturas del año, o sea, se va a ir bastante alto en el top de mejores lecturas del año, no sé exactamente qué posición, lo tengo que decidir, pero bueno, va a estar arriba. Y el último libro que leí en el mes de julio fue Seda, de Alessandro Barico, que es un autor italiano, y Seda, pues es su obra más conocida, es una novela muy breve, de hecho, la edición que yo he leído no llega ni a las 100 páginas, o sea que perfectamente puedes ponerte una tarde y vamos, leértela del tirón. Es una novela de 1996 que está ambientada en la segunda mitad del siglo XIX, en un pequeño pueblo de la Francia meridional, llamado algo así como La Vallée-Dieu, probablemente todos los nombres franceses los voy a pronunciar mal, pero bueno, algo así como La Vallée-Dieu, que era uno de los principales centros europeos de cría de gusanos de seda y, por tanto, pues de producción de seda. Creo que había como 5 o 6 o 7, o sea, no recuerdo el número exacto, como podréis comprobar, pero había unas cuantas hilanderías en este pueblo. Es un pueblo, bueno, pues que se dedica a esta industria, ¿no? A la sericicultura, y básicamente, pues es la actividad económica que da de comer a prácticamente todo el pueblo. El protagonista de Seda se llama Hervé Joncourt, vive en este pueblo, de hecho es hijo del alcalde, está casado con una mujer llamada Elena y es comerciante de huevos de seda. O sea, él viaja pues, a diferentes países, compra huevos de seda y los trae al pueblo. Pero ocurre que llega una epidemia, ¿vale? Que afecta a los huevos de seda, es decir, que los echa a perder, ¿no? No nacen gusanos. Y esta epidemia pues se va extendiendo por toda Europa y también por algunos países de África a los que Hervé Joncourt pues también había ido en alguna ocasión, ¿no? Por ejemplo, a Egipto, si no recuerdo mal, también a Siria. En fin, que esta vez le va a tocar ir un poco más lejos para poder comprar huevos de gusanos de seda y se va a ir a Japón, que, bueno, es un viaje larguísimo, o sea, se tira meses, hace unas peripecias que ni os imaginéis para poder llegar, pero bueno, finalmente va a llegar a Japón y una vez allí va a conocer a Hara Kei, que, bueno, es un hombre muy poderoso, que va a acceder a venderle huevos de gusanos de seda, a pesar de que Japón, pues, prohíbe el comercio exterior, o sea, en esta época estamos hablando de eso, de mediados del siglo XIX, 1862 o por ahí, entre 1862 y 1864 me suena, pero eso, que en esa época, pues Japón todavía no se ha abierto a Occidente, pero bueno, Hara Kei va a venderle los huevos de gusanos de seda y además este hombre, Hara Kei, siempre va acompañado de una chica muy joven, probablemente sea su concubina, o sea, es algo que no se explicita, pero probablemente sea su concubina, de la que Hervé Joncourt, el protagonista, pues queda completamente obnubilado. O sea, ellos no cruzan ni una sola palabra, pero simplemente por las miradas que se intercambian, Hervé Joncourt ya se vuelve, bueno, completamente loco y vuelve a Francia, que no puede pensar en otra cosa. Y de hecho, su mujer, cuando llega y le ve, se da cuenta de que ha pasado algo en el viaje, que ha vuelto completamente cambiado y, bueno, que tiene la cabeza en otro sitio. Hervé Joncourt va a realizar más viajes a Japón, me parece que son en total 4, si no recuerdo mal, pero no, la verdad es que no estoy del todo seguro, creo que son 4, pero bueno, va a realizar más viajes, pero no voy a entrar ya más en profundidad en la obra porque es una obra muy breve, si no es que os la voy a contar entera. Sí que quiero hablar del estilo porque me ha gustado mucho.
Es un estilo muy minimalista. No sé si he comentado, ay, ahora mismo no me acuerdo si lo he comentado o no. Cuando estaba hablando de qué hablamos cuando hablamos de amor, de la compilación de relatos de Carver, no sé si he comentado que ese estilo del realismo sucio como que no me había gustado demasiado, pero que no tanto por ser sencillo, porque también había leído este mes otra obra, también con un lenguaje muy sencillo, muy minimalista, pero que era más lírico y que me había gustado más. Bueno, no sé si lo he comentado. Si lo he comentado, esa obra de la que estaba hablando es esta, es Seda, de Alessandro Barico. Seda tiene un lenguaje muy minimalista, pero es eso, es muy lírico, no es muy poético. O sea, parece que toda la obra es como un largo poema en prosa. Pero sobre todo, es un estilo muy preciso. O sea, yo creo que si yo tuviese que definir Seda de Alessandro Barico con una palabra, sería precisión. O sea, cada capítulo de la novela se compone con frases bastante cortas, pero que están absolutamente cargadas de significación y de simbolismo. Hay mucho simbolismo, o sea, no puedes quedarte en una lectura superficial, ¿no? Si lo lees así superficialmente, puedes decir, bueno, sí, es bonito el ritmo, tal, el lenguaje, la historia que cuenta, es emotiva, pero si profundizas un poco más, si rascas y buceas un poco más, te vas a dar cuenta de que las palabras significan más de lo que parecen y de que hay mucho simbolismo en esta obra. Y ya digo que es una obra muy breve, o sea, para mí esta novela, esta novelita, porque es que es una novelita, es una masterclass de cómo eligiendo las palabras precisas, cómo yendo a la esencial, yendo al grano, sin ponerse uno pues a divagar y a irse por los cerros de Úbeda, pues se puede contar una historia muy, muy rica, ¿no? Con muchos matices y cargada de simbolismo, pues en muy pocas páginas. Otra cosa a destacar del estilo es que hay ciertas repeticiones a lo largo de la obra, o sea, hay como ciertos paralelismos entre diferentes pasajes, ¿no? Son capítulos que además tienen cierta relación entre sí y que empiezan exactamente igual, o sea, con las mismas palabras. Esto a mí me gustó muchísimo porque sentía como que evocaba las canciones, los estribillos de las canciones, ¿no? Que, bueno, una canción pues también cuenta una historia y se pone énfasis pues, en una parte de la estructura que se va repitiendo, ¿no? No sé, a mí me generó esa sensación y siento como que esto acentuaba aún más ese carácter lírico que tiene la obra, ¿no? Ya lo he comentado, que es una obra pues muy lírica. En definitiva, así pues recapitulando un poco, es una historia muy breve que cuenta una historia muy bonita, que emociona, con un estilo precioso que cuenta mucho con muy poco y está completamente cargado de simbolismo. Y bueno, pues es una novela que evidentemente sí que recomiendo. Y esas han sido mis 4 lecturas del mes de julio, que ya digo, han sido bastante buenas porque pues todas me han gustado entre bastante y mucho. Así que, bueno, pues más que contento. Os recuerdo, como siempre, que podéis seguirme en mis redes sociales. Estoy como Atrapado en Comala en Instagram, en TikTok, en Goodreads. Os agradecería mucho que me dejaseis un like en este vídeo, en el caso de que os haya gustado, claro. También os recuerdo que pues me podéis seguir si todavía no me habéis seguido y que podéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y pues por mi parte nada más, yo de hecho creo que ya he hablado bastante, no sé cómo lo voy a hacer en la edición para recortar, porque creo que me puede quedar un vídeo bastante largo, así que si has llegado hasta aquí, pues te lo agradezco infinitamente y nos vemos en el próximo vídeo.